Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la Escritura: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día que nos das, que gracias a tu amor y a tu misericordia nos encontramos en tu casa para escuchar tu palabra. Que seas tú quien hable, que tu Espíritu Santo nos ministre, nos toque nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos salir con esa bendición de llevar en nuestro corazón tu palabra, esa semilla que pueda germinar y dar frutos de bendición donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, amén. Ya para terminar el libro o el Evangelio según San Mateo, hay algo muy interesante que es como lo último que habla Jesús a sus discípulos. Y dice en la parte por tanto, o sea, como al final, lo último, después de todo el Evangelio de sus 28 capítulos, después de que hay una historia cuando Él nace, se bautiza, Él empieza a buscar a sus discípulos, luego los milagros, todo lo que hace. Al final de todo eso, Jesús les dice a sus discípulos: de todo eso, de lo que vivieron conmigo después de estos 3 años que ustedes estuvieron conmigo y aprendieron, hay algo que quiero que hagan. Y es lo que Dios nos demanda y nos dice a nosotros. Por tanto, en mi caso, por tanto César, por tanto iglesia, le dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Id y hagan discípulos. Y esto llama mucho la atención a mi persona, porque como que uno quisiera de repente preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Cuando uno quiere agradar o hacer algo, busca como: ¿qué quieres que haga, Señor? Porque lo que me digas que haga, yo lo haré. Y ese es nuestro deseo. Pero el Señor dice aquí: por tanto, vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está aprendiendo, ¿verdad? Alguien que aprende de un maestro, o alguien que le está enseñando algo. Entonces el Señor viene y les dice: quiero que ustedes hagan discípulos. Entonces el Señor, a lo que nos manda a nosotros, sé que hay muchas cosas que se hacen y que son de bendición, pero lo principal que el Señor habla acá es ir a ser discípulos. Ser discípulo es alguien que aprende, pero entonces nosotros tendríamos que tener a alguien, al menos uno, para enseñarle. Y ya se vuelve complicado esto, porque ¿a dónde encuentro uno para enseñarle? ¿Verdad? Y aquí, ¿y qué le vamos a enseñar? Pero en el versículo 20 dice que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces dice: quiero que vayan y hagan un discípulo, al menos uno. ¿A dónde? Donde vayan. En tu ciudad, fuera de la ciudad, a otro estado, a otro país, a donde tú vayas, donde Dios te vaya a mandar, tienes que hacer un discípulo. Entonces tendríamos que tener nosotros como cristianos la mentalidad: eso, yo tengo que enseñarle algo. ¿Y qué es lo que le voy a enseñar? Lo que Dios me ha enseñado a mí, mi experiencia, lo que yo he vivido con Él. Porque alguien podría decir: pero yo no soy un maestro, un pastor, un teólogo. Pero sí eres alguien que ha tenido experiencia con Dios. Y eso es lo que tienes que enseñar. ¿Qué es lo que iban a enseñar los discípulos? Lo que ellos habían vivido. Y a guardar sus mandamientos, su palabra. ¿Y qué mandamientos o qué palabra es la que Dios nos ha enseñado o nos manda a hacer? Alguien podría mencionarme una u otra, pero el Señor dijo que guarden mis mandamientos. ¿Y cuál dice el Señor? Que la ley se resumía en 2 mandamientos: en amar a Dios y ¿a quién más? Y al prójimo. Imagínense la cantidad de mandamientos que había, y se resumen en eso. Y aún Pablo, más adelante en las epístolas de él, dice que la ley se resume en un mandamiento, y es amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo yo no le voy a robar, no lo voy a matar, no voy a hablar mal de él. No, ahí estoy resumiendo toda la ley. Porque no voy a hacer algo que sé que le va a causar algún daño. Entonces, amando al prójimo, estoy cumpliendo toda la ley. Entonces,
esto se convierte en algo que aparentemente es fácil, pero a veces nos cuesta. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, hay una historia muy interesante acerca de un rey llamado Naamán. Dice la escritura que él era alguien que era visto de una manera muy especial porque él había tenido muchas victorias y había hecho que el rey de Siria triunfara y ganara. Y en una de esas, él llegan y hacen un sitio, atacan ahí a Israel y hacen un sitio y llevan cautivo a muchas personas. Y entre ellas dice la escritura que llevan a una muchacha, no sé si se recuerdan de esta historia. Y llevan cautivo a una muchacha, ni siquiera el nombre aparece de esta persona. Y llevan a esta jovencita, una muchacha, ¿de qué edad estamos hablando? Unos 60, 70 años. Tal vez por cariño, ¿verdad, muchacha? Pero estamos hablando de unos 14, 16 años. ¿Qué puede alguien imaginarse que pueda influenciar a alguien de esta edad? Una jovencita, una muchacha, dice la escritura en la versión Reina Valera. Y la llevan cautiva y la tienen en la casa de este personaje, de este general. Y le sirve a la esposa. Pero hay algo que tiene este general, que es una enfermedad. ¿Te recuerdas qué enfermedad tenía? Tenía lepra. Y esto se hace muy interesante en la historia. Porque nosotros sabemos lo que es una lepra. Hoy en día sabemos y podemos conocer más de eso. Pero la lepra espiritualmente tenía un significado muy interesante para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Porque la lepra venía siendo como algo de pecado. Venía siendo como un tipo de pecado. Alguien que tenía lepra era considerado impuro. Por eso cuando alguien tenía lepra, desde lejos lo veían, gritaban que había un leproso. Y si no se iban, le tiraban piedras para que se fuera. Por el tipo de enfermedad, pero espiritualmente era algo como pecado. O más bien eso lo veían los del pueblo de Israel. Entonces era tan así que cuando, por ejemplo, en una silla un leproso se sentaba, esa parte quedaba inmunda. Y hasta en la escritura aparece el procedimiento que había que hacer cuando había esta situación. Entonces, lepra era algo inmundo. Entonces, imagínense que esta jovencita, esta muchacha, ¿qué se le había enseñado a ella? Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 6 que desde la niñez se le enseñaba a los niños. ¿Qué cosa? La palabra, la ley, la escritura. Y dice la escritura que al levantarse, al caminar, al salir, al anochecer, al acostarse, en la casa poner en la puerta, en las paredes, en las columnas, la palabra. O sea, estar empapada de la palabra esta niña desde pequeño, a memorizar la escritura. ¿Pero en qué se resume la escritura? En amar al prójimo. Entonces esta niña crece con eso, crece con lo que es la escritura, la palabra. Pero la palabra hay que ponerla en práctica. ¿Y a dónde la vamos a poner en práctica? En la iglesia. Sí, está bien, pero se pone en práctica fuera. Y ahí es donde cuesta, porque ahí no nos ve nadie. Ahí no nos ve el líder, ni el pastor, ni los padres o su esposo o el esposo. No nos ve. Ahí tenemos que. Ahora fíjense bien, esta muchacha desde pequeña fue enseñada en la palabra. Se podía que un versículo bíblico, 2 versículos, 5 o 10 versículos, no sé. Ella sabía. La ley se resume en amar al prójimo. Y de repente su pueblo viene y se la llevan a ella y se encuentra en una situación muy delicada ella, en un problema en la cual ella no lo había buscado. ¿Qué situación en la que pasaba ella no era por ella, sino que algo que había sucedido? Porque solemos meternos en problemas, en situaciones económicas, familiares, de salud, que nosotros somos los responsables. No cuidamos nuestra salud, nos enfermamos. No tenemos la sabiduría de administrar la familia, tenemos problemas en el hogar. No tenemos la humildad a veces en el trabajo y tenemos problemas en el trabajo. Pero son situaciones que nosotros a veces tenemos como consecuencia ese problema.
Pero esta jovencita se topó en una situación que no tenía nada que ver. Y es llevada a este lugar como es cautiva y lleva. Entonces le toca a ella ser como esclava, servir. Es bien difícil a veces hacerle a alguien que nos ha causado daño. Ustedes saben de que cuando llegó el pueblo de Siria, Israel, no llegaron tocando la puerta así fácilmente, sino que estamos hablando de guerra. ¿Qué habrá perdido ella? ¿Qué le habrá causado dolor? ¿Qué habrá visto ella? Quizás mataron a conocidos, familiares, y aparte de eso se la llevan y a servir a quienes les había causado daño. Y para empeorar la situación, hay algo muy interesante, porque para los israelitas la lepra es algo impuro, algo que ellos no tienen que acercarse a eso. Pero resulta que el general tiene lepra. Ahora se pueden imaginar ustedes, después de todo esto, tiene que llegar ella y atender a alguien que a su cultura, en su enseñanza, eso es malo, eso es impuro. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿O qué hacemos en una situación como esa? Cuando tenemos el conocimiento de la palabra, la enseñanza, la experiencia, y nos topamos con situaciones que nosotros sabemos que son como contrarias a la creencia o la experiencia de un cristiano. O cuando conocemos de repente a alguien que es contrario, ¿qué vamos a hacer con él? De repente las situaciones que son más vistas, como los pecados que son más visibles, como alguien que tenga un subvicio de drogas, alcohol, o una inclinación sexual diferente, o que tenga una pareja y nosotros sabemos en la situación que se encuentra porque ya está casado, son como pecados visibles. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Juzgamos? ¿Señalamos? Porque muchas veces nosotros nos creemos más. Pero delante de Dios, ¿cómo seremos todos? Y viene la muchacha, y esto me causa, porque es una muchacha, hermanos. Como los que estamos acá, solo muchachos. Y viene y tiene que atenderlo. Yo me imagino que lo voy a atender, y cuando lo ve, ella se recuerda que esta persona es inmunda. Pero dice la Escritura que le sirve. Y empieza a atenderlo. Yo no sé a cuántos de ustedes los han atendido cuando tienen, no sé, un golpe, una herida. No sé si han tenido esa experiencia con las enfermeras, que son tan cariñosas y amorosas. Le van a poner la inyección y ahí me dice cuando respire, ya se la puse uno. Y cuando me vi, ojalá no hayan enfermeras por aquí. Porque el cuidar y atender a otros no es tan fácil, hermanos. Yo tenía un primo que estaba estudiando medicina y me llevó tenía que curar a alguien. No, yo cuando vi eso no es fácil. Y me dijo, mira qué bonita está la herida, me dijo. Y yo, qué bonito va a haber ahí. Y lo estaba curando. Pero imagínense a alguien de lepra, porque es una enfermedad en la piel. Pero por lo que dice la Escritura, yo me imagino que esta muchacha sabía que tenía que poner en práctica lo que tenía en su conocimiento de la palabra. Y no solo empezó a atender lo que tenía que hacer, sino que a cuidar a este personaje que es importante. Y empieza a hacerle la curación en la piel. Y lo empieza a curar de tal manera que Naamán, este general, empieza a ver algo diferente en esta jovencita. Algo que es diferente. Aún sabiendo que esto para ella es impuro, lo está haciendo. A tal grado que más bien se lo gana para poder prestar atención a lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros nos topamos en situaciones, hermanos, que fácil es poder señalar, fácil es poder decir y hacer algo, o comentar, o a veces hasta marginar a alguien. Pero cuando una persona ve en nosotros una actitud diferente, las cosas cambian. Porque yo recuerdo en mi trabajo, cuando yo empecé a trabajar muy joven, 18, 19 años,
era mi primer trabajo y la situación en los trabajos no es como en la iglesia. Ahí sí es como que uno, ¿y qué pasó aquí, verdad? Porque uno es cuando se prueba si es cristiano. Y como todos eran mayores, como que querían ver cómo uno reacciona o cómo reaccionaba. Al llegar, veamos si se enoja si le hacemos esto. Veamos si hace, o sea, como una expectativa de ver qué hace la persona. Y uno se enoja, hermano. Uno se molesta. Pero ahí es donde uno viene y tiene que tener lo que dice la Escritura. Se resume en amar al prójimo, en verlo como Dios ve a esta persona. Yo recuerdo que los compañeros hacían cosas para que, más que todo como por curiosidad, a ver qué hace. Se enoja, ¿qué hace? Pero uno ahí, yo quizás por miedo o qué, pero yo mejor me quedaba callado. Pero esto, hermano, tiene un valor muy grande, porque la gente muchas veces ve antes de escuchar. Y cuando se da la situación, es cuando hay un problema, es cuando uno observa y ve que lo que uno ha caminado haciendo con el ejemplo, la gente se le acerca. Porque nosotros tendemos más bien a ver siempre lo superficial, que cómo está o lo que hace. Y esta jovencita empieza ella a limpiarlo, y un día de estos le dice: yo sé la respuesta a tu situación. Yo sé qué puedes hacer para quedar sano. Estamos hablando de una muchacha con un general. Nosotros hemos observado y hemos visto a muchas personas su problema que tiene, porque es más fácil ver el problema del otro, pero nosotros sabemos que hay una solución. ¿Y cuál es la solución? Cristo. Pero yo no voy a llegar así rápido: mira, tu solución es Cristo, sino que tiene que ver algo, un servicio, algo, para que la persona pueda tener esa confianza y credibilidad y creer. Y dice que le llega a la muchacha: yo sé lo que puedes hacer tú para que quedes sano. Tienes que ir, y lo manda donde el profeta. Y este general, que es el que manda todas las tropas, le hace caso a la muchacha. Y para bien de él, porque sabemos la historia que cuando él va a buscar al profeta Eliseo, hay otra parte ahí, ¿verdad? Para que veamos las características de este hombre, que había un poco de orgullo en él, porque cuando le manda a hacer algo, como que él no le parece eso, para que tengamos la idea de cómo era la personalidad de esta persona. Pero dice que él va, la Escritura, él va. Entonces, cuando leo esto, digo yo, ¿qué podríamos nosotros hacer hacia los demás? Porque muchas veces nos toca poder ser humilde ante situaciones que uno, para ganarse a la persona. Yo recuerdo que allá yo soy del Salvador, me tocaba ir a unos pueblos a poder compartirles la palabra a unos pueblecitos. Me tocaba caminar 1 hora en una montaña para llegar. Y uno cree que cuando llega a estos lugares, la gente empieza a recibir la enseñanza cuando alguien está compartiendo la palabra. Pero no, es desde el momento que uno llega, la gente lo observa y lo ve. La gente mucho ve. Y yo recuerdo que llegaba, porque es un lugar donde hacía mucho calor, llegaba con short y camiseta por el calor. Me bajaba ahí le dicen desvío, en un cierto desvío, y empezaba a caminar, hermanos. 1 hora, 45, 50 minutos, y iba más rápido, sudado. Pero después de caminar lo solo, ya empiezan a verse las casas, y en los pueblos empieza la gente a salir. ¿Quién es? Fulano. Y yo saludando a todos, bien emocionado y contento. Pero había un problema en mí que no me había fijado, y era que llegaba en chores y camiseta. Entonces, cuando empezaba la reunión, la gente no llegaba, hermano, porque para ellos yo no era cristiano por la vestimenta. Entonces yo no me había percatado, porque para mí eso es algo que no tenía mucho peso. Y yo llegaba y decía: ¿qué sucede? Hasta que, gracias a Dios, me percaté. Tuve que ir con
pantalón de vestir y camisa de vestir, y al caminar, saludando a todos, ya la gente empezó a acercarse. Entonces hay situaciones, les digo esto, hay situaciones en las cuales para nosotros no tienen como un valor o un peso para poder hacerlo, si eso no es importante para mí, pero para los demás, porque acordémonos que el objetivo de nosotros es tener un discípulo y darle la enseñanza, no en el sentido que van a llegar y saquen la Biblia y les voy a decir esto o lo otro, sino que es con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta que vamos a poder enseñar. Y de esa manera la gente empezó a llegar. Hay situaciones que uno vive, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la cual uno puede decir, eso para mí es irrelevante, yo no tiene mayor peso. Pero para las personas sí. Cuando empiezan a ver el comportamiento de uno, cuando empiezan a ver cómo uno se mueve o hace, y luego uno ve los frutos de esa situación. Yo recuerdo que cuando pasaba los hermanos me veían y yo bien emocionado que los iba a saludar, y cuando iban cerca de mí solo agachaban la cabeza y yo ya no me hablaban por esa situación. Algo que acá no se imagina mucho que pueda pasar eso, pero suele pasar. Entonces termina uno haciendo cosas que uno dice, esto no tiene mucho valor o algo que tenga peso. Pero sí, hermano, dice la Escritura que había un profeta que Dios lo manda a una ciudad llamada Nínive. ¿Se recuerdan? Jonás. Sí, Jonás. Entonces, y le dice que tiene que llegar solo a dar la palabra. Llega y dala. ¿Para qué? Para que pase algo ahí. Pero el profeta como que no ve mucho eso, porque dice, ¿y cómo si? Y fíjense que lo interesante es que él sabe que al llevar la palabra va a haber un cambio. Y dice, pero si voy y hay un cambio, ellos se van a arrepentir y hay un problema porque ellos son malos. Ellos se merecen el castigo. Y él no quiere ir. Y sabemos la historia de lo que pasa. Entonces muchas veces nosotros queremos tener un discípulo en el cual nosotros digamos, no, este sí se merece la palabra, este sí se merece el consejo, este sí se merece mi tiempo, pero aquel no, porque aquel es, y le podemos señalar o etiquetar lo que sea. Pero, ¿y los planes de Dios cómo están ahí? Si esa es la persona que quiere que nosotros la influenciemos. Y dice la Escritura que no quería ir Jonás. Y vino palabra por segunda vez, dice la Escritura, porque tenía que ir. Y muchas veces nos toca como que tener que hablarle al que no queremos hablarle. No, yo quiero hablarle mejor al otro porque el otro ya está más encaminado y ese como que me molesta, hasta el olor del perfume me molesta. No, él no. Pero el Señor quizás eres tú el indicado para eso. Cuando llegaba la muchacha de haber dicho, imagínense que algo inmundo para nosotros, ¿qué podría ser? Algo inmundo que estemos nosotros, que podamos ver. Alguien que tenga un mal testimonio, o no sé, en otro, fuera de la iglesia, con el vecino o algo. Pero cuando nosotros llegamos y empezamos a hacer algo, las personas empiezan a ver para poder cambiar. Lo difícil es con las personas que no conocen al Señor, porque siempre esperan que uno actúe de una manera que sea amable para ellos. Y dice la Escritura que cuando Jonás llegó y empezó a hablarles acerca de que se arrepintieran, hicieron hasta ayuno con los animales. Fue algo increíble. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, que de repente le hablan a alguien que creen que no, él no, y resulta que es hasta más cristiano que uno al final. Y después él es el que llega a la iglesia y lo invita a uno. Y uno, ¿y qué pasó aquí? Dice, ¿cómo se dice? Los caminos, lo que tiene Dios es algo muy
pero muy grande, que uno no puede ni imaginarse lo que va a hacer. Yo recuerdo que a veces uno se imagina o piensa de que hay cosas que de lo que hace uno no tiene como trascendencia. Yo recuerdo que había un compañero que me molestaba mucho a mí, se burlaba de que era uno cristiano, y pasaron los años, pasaron muchos años, y él siempre me hacía preguntas para, como que la Biblia se confunde, la Biblia se contradice, y yo a veces decía, bueno, aunque se contradiga, pero yo soy cristiano. Tal vez no sé la respuesta ahorita, pero yo le decía, yo siempre voy a ir a la iglesia, pero mira, ve que ahí, y como hablan mal de los pastores, ¿verdad? Que mira, los pastores esto, que lo otro, y me lo molestaban. Cuando un pastor cometía algo, yo me recuerdo que estaba bastante joven, 18, 19 años, como que yo había cometido la falta. Todos los compañeros, mira, ve que eso, y yo, ¿cómo? De ahí me quedaba. Pero cuando pasaron los años, hoy que han pasado los años, y los veo, por la gracia y la misericordia de Dios, ellos ya son cristianos. Y me dice, ¿todavía sos cristiano? Pues gracias a Dios todavía. Les digo, ahí vamos. Y me dice, y me empiezan a contar las situaciones. Yo me recuerdo y me empiezan a contar las cosas que hacían. Y yo digo, ¿cómo son los propósitos de Dios? Porque muchas veces nosotros solamente con el comportamiento podemos hacer mucho, hermano. Y cuando yo leí esta parte de la muchacha que limpia las heridas de alguien, es a lo que Dios nos ha llamado. No a juzgar, ni a decirle, es por eso, sino que solo a limpiarle las heridas. Esas heridas que tiene por su pareja, por sus hijos, por una enfermedad, un dolor que le ha causado. Es bien difícil que la gente se abra a cualquiera, su corazón. Pero cuando hay algo de Dios en nosotros, que nosotros no alcanzamos a dimensionar y a ver que Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Cada domingo que tú vienes a la iglesia, Dios está como poniendo un ladrillo, edificando una torre grande, una fortaleza, algo que da seguridad para aquel que va a llegar a tu lado. Y cuando tú empiezas a hablar, ni cuenta te das, o tal vez no le das la importancia de tus palabras, pero la persona que lo está oyendo es como un bálsamo, es como un oasis al escuchar o al saber que tú estás ahí. Y al saber de que vas a llegar, él quizás o ella, no sé, la persona quiere que tú te le acerques y le digas algo, pero él tiene vergüenza por lo que es, por su condición, porque él ha escuchado y cree que él es indigno, él es impuro, que cuando él se va a acercar a las personas le gritan, es leproso, le tiran piedras, donde se siente, no te sentés porque se sentó fulano, es inmundo. Él no, él se siente mal. ¿Cómo me voy a acercar a alguien? Pero de repente esta persona ve a alguien diferente, alguien que no lo señala, sabe lo que ha hecho, sabe lo que es incorrecto que ha hecho, lo ha visto, pero se queda callado. Al contrario, en vez de señalarlo, le da una salida, le da no una o varias situaciones para que él pueda mejorar en su calidad de vida. Se siente desafiado por Dios. Se siente que algo hay diferente. Después empieza a buscar. Y es ahí donde nosotros empezamos a ser los discípulos. Porque Dios dijo al final de todo, no dijo quiero que vayan y hacer. Hay cosas como consecuencias que hay que hacer en la iglesia o aún fuera, cosas que, pero lo principal que dijo el Señor, vayan y hagan discípulos, enséñenles, muéstrenle. ¿Qué cosa? El amor que yo
te he mostrado a ti, dice en el libro de Santiago, que antes que nosotros amásemos a Dios, Él nos amó a nosotros primero. Entonces, antes que esa persona te respete, te tenga confianza, te ame, tú hazlo por Él, como Dios lo hizo con nosotros, siendo paciente. Eso es duro, hermano, y pareciese que no hay una recompensa por eso, pero sí lo hay, hermano. Dios te va a compensar con algo que ni te imaginas. Y la persona se siente mal porque sabe que está mal. Se siente indigna, impura, que tiene que hacer algo a escondidas, como aquella mujer que dice la Escritura que tenía el flujo de sangre, que a escondidas llegó a Jesús para tocarlo, porque buscaba algo que le ayudara. Pero cuando nosotros venimos y empezamos, que Dios quiere, hermanos, que podamos tener esa visión, ver eso como aquel profeta que le dijo: yo no veo nada, ven, le dijo. Y oró por él y dijo: sí, ya veo como tú ves. Que podamos ver lo que Dios ve en nuestro lugar, en esta ciudad, y ver, porque es incómodo a veces situaciones, hermanos, pero cuando vemos lo que Dios tiene preparado, las cosas cambian. Yo me imagino que después, cuando llegó Naamán sano, hermano, sin lepra, ¿cómo creen que se sintió la muchacha? Fíjense que la muchacha no lo sanó, pues, ni le dijo, no, que por decir así, el héroe de la historia era el profeta Eliseo, porque así sale que el profeta le dijo, ni el nombre de la muchacha aparece, pero en ella había una felicidad, algo, y dijo: qué bueno por él. ¿Cómo creen que se sintió Naamán? Al final, reconocer que esta persona hizo algo que parece insignificante, pero al final fue grande. ¿Cómo creen que la habrá visto después? Hay bendiciones que llegan a nuestras vidas, hermano, y no sabemos, a veces dicen: qué suerte la de fulano o la del otro hermano. Pero son consecuencias de lo que se ha hecho. Callar, aguardar y esperar y dar el consejo, discipular a alguien. Yo no sé si ustedes han imaginado o pensado discipular a alguien. Imagínense la cantidad de personas que hay acá, y que cada uno de nosotros dijera: voy a discipular a alguien, a mi más cercano, al amigo, lo voy a discipular. ¿Y cómo vamos a empezar? Con nuestro testimonio. Dice en el libro de Hechos que para poder servir iban a buscar los primeros diáconos. Hechos capítulo 6 dice que tenían que tener 3 características para ser diácono, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La primera era el testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero fíjense que lo interesante es que lo primero que pone el escritor ahí, porque en la Biblia lo primero que aparece es lo que tiene más peso o más importancia, es el testimonio. O sea, ¿qué es más importante? El testimonio, que estar lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Porque el testimonio es lo que habla, lo que muestra lo que somos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a los otros. Es tremendo cuando uno está en una vela, en un cementerio, hermano, y saber que la persona que se murió sin Cristo. Porque en los trabajos pasa, hermano, y como uno va por la familia, el doliente y todo, pero uno sabe, hermano, que esta persona murió sin Cristo. Y si nosotros, ¿qué hay? Hermano, yo me he sentido mal a veces cuando de repente me doy cuenta de eso. Y yo digo: ojalá que con lo que haya hecho pudo haberle ayudado a alguien. Nosotros, hermanos, dice la Escritura: por tanto, id
y hacer, al final de todo, lo que yo quiero, dice el Señor, es que vayan y agarren a alguien y les enseñen lo que yo he hecho contigo. Tú tenías este problema, pues yo te liberé, yo te fortalecí, ahora sos una persona diferente porque yo hice esto en ti. Ve y hazlo. Porque la gente busca soluciones hoy con la tecnología, anda buscando la... Si ustedes ponen ahí una aplicación que te va a ayudar a solucionar un problema, la venden rápido. Pero el único que hace eso es Cristo, hermano. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Agarremos a alguien que Dios mismo se encarga en ir poniendo a las personas en nuestro camino y hacerlo. Pero yo, por amor a ellos, decía Pablo, hago lo demás, me abstengo de hacer cosas por ellos. Y de esa manera, hermanos, podríamos ganar. ¿Cuántos? Dice el libro de Proverbios que el que gana almas, ¿quién es sabio? El que gana almas. Y qué bendición es poder uno encontrar en un futuro a alguien donde uno ha influenciado la vida de la persona para que haya un cambio, un stop a lo que estaba viviendo. Que Dios nos ayude, hermanos. Y que como esta muchacha que un día llegó y no vio la lepra como tenía que verla, sino que al contrario, y luego lo vio sano, que de igual manera nosotros, hermanos, cuando lleguemos a quien veamos, sin señalar, voy a poner un ejemplo, alguien que tome, porque es como el ejemplo clásico que hay, ¿verdad? Hablar con él y aunque se siente el poder, ¿verdad? A veces, ¿qué tal, hermano? Pero sin juzgar, hermano. Hay un pastor que se murió, el pastor Toby, papá, era una persona muy sabia y me causaba gracia cuando él decía, aunque esté con los tragos, decía, véngase para el culto, dijo. Aquí solo tápese la pacha, dijo. Y ahí esté, dijo. Pero fíjese que a mí me daba risa, pero después pensando dije, pero qué hombre tan sabio. Porque es mejor que esté así aquí dentro de la casa de Dios y no afuera. Porque aquí ya no se va a echar otro, pero afuera se va a echar más. Se echa mucho, dice el hermano. Cuando nosotros veamos lo que Dios ve en las otras personas, hermano, entonces no nos va a costar acercarnos y saber de que Dios va a hacer algo en esta persona, que con el tiempo esa lepra que tenía ya no la va a tener. Nadie se le acerca a esa persona como Naamán. ¿Quién iba a curarle la lepra? Si sabe que es algo inmundo. Pero esta muchacha lo hizo. ¿Quién se le va a acercar a estas personas? Pero nosotros, conocedores del amor de Dios, nos lo vamos a acercar para poder hacer un cambio. Ese es un cambio. Eso es un cambio realmente a una ciudad, a un lugar, a una familia. Influenciar, imagina influenciar el padre de familia. Cambia toda la familia, hermano. Así que ese es el desafío que tenemos todos, hermano. Por tanto, vayamos y hagamos discípulos, enseñándole lo que Dios ha hecho con nosotros. Quiero que oremos, hermano, y que sea Dios quien nos ayude. Yo diría que nos ponga una persona enfrente, pero yo siento como que ya nos puso la persona enfrente, ¿verdad? Hablo no tan literal, ¿verdad? El que está el de atrás, ¿verdad? Yo soy el del frente de atrás. No, me digo en el sentido de que todos sabemos con quién podemos hablar y empezar a caminar con ellos, ¿verdad? Para ser de influencia hacia todos. Así que quiero que oremos, hermanos, y cerramos los ojos para poder orar y que sea Dios quien nos ayude. Yo sé que a veces es bastante difícil poder hacer algo, pero al final es Dios quien hace todo, hermano. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana en el cual nosotros queremos llegar a hacer algo para ti, Padre. Sabemos de que tú tienes gente, tienes personas, Señor,
en las cuales nosotros somos los indicados para llegar donde ellos, no tal vez con un sermón o con señalamiento, sino que con amor, Señor. Así como tú nos acobijaste, nunca nos señalaste, sino que con amor hacia nosotros, de igual manera, Padre, nosotros podamos hacer eso, para que podamos ser, Señor, de bendición a estas vidas. Cambiar una persona, Señor, es cambiar una familia. Cambiar una persona, Señor, es hacer tu voluntad. Llegar a amar a alguien, Señor, es como tú mismo ames a esta persona. Dar un abrazo es como que tú lo estés abrazando a esta persona. Escucharlo, Señor, es como tú mismo lo estés escuchando. Verlo, Señor, y darle un consejo es como que tú lo hagas. Padre, en esta mañana te pido por mis hermanos de la iglesia para que tú puedas poner palabras, que tú puedas abrir los ojos, Señor, para saber dónde tenemos que movernos y qué hacer, Señor, para poder ser de bendición donde